Eficacia jurídica del instrumento público. Ahorita nos estamos adentrando ya al tema de documentos y vamos a llegar al momento que hablemos del protocolo, porque obviamente en esta unidad no vamos a comenzar a ver redacción en el tema de documentos. Vamos a comenzar a ver todo lo que corresponde y que se lleva a cabo un protocolo. Entonces el día de hoy vamos a ver la eficacia jurídica del instrumento público. Por favor, saquen todo su código de notariado. Vamos a ver esto aquí. Entonces, cuando hablamos de la eficacia jurídica, podríamos decir que hablamos de la certeza jurídica. Cuando dice eficacia jurídica, entendemos que es la certeza jurídica del instrumento público que el notario va a realizar, ¿ya? Y dentro de la teoría hay dos existencias del valor del documento en que elaboramos. Y las dos teorías se las voy a dictar, por favor. Valor formal y valor probatorio. Ustedes pueden ampliar en cuanto a doctrina qué significa cada uno de estos. Pero el valor formal es todos aquellos requisitos esenciales que lleva el documento para la elaboración. Cuando hablamos de una escritura pública, nos vamos a ir a los artículos que hacen referencia a los requisitos esenciales y principales de este. Cuando hablamos de testamento, nos vamos a ir al artículo 42, que suma el 13 al 29, y artículo 42 del Código Notariado para establecer sobre algún requisito específico. Cuando nos vamos a los actos notariales, ustedes se van a ir al artículo actos notariales como base, y cuando es cada una de las clases de actas, se van a encontrar la fase en que van a ir uniendo otros artículos. Entiendo que todavía esos documentos no los han visto. Momento. Cuando hablamos de las actas notariales, nos vamos a artículo de una vez. Y un ejemplo, estamos hablando de un acta de matrimonio. Unimos los del Código Notariado y unimos los del Código Civil, que es el 93 del Código Civil. Este es el valor formal, cuando el instrumento nos establece los requisitos de cada documento y las especificaciones según el estudio de cada documento. Cuando nos sabemos valor probatorio, es el documento que ya nació a la vida jurídica, qué valor va a tener para poder surgir efectos. Cuando nace la vía jurídica y llegamos a un registro y lo presentamos, este surte sus efectos registrales y entonces va a tener prueba que yo soy propietaria de esa finca. Si yo vengo, emito un acta de matrimonio, presento al Registro Nacional de las Personas y me extienden mi documento en el cual hacen constar que ya celebré matrimonio, entonces sobre ese documento que se extiende, que es un codito, ese es el valor probatorio del documento. Es decir, ¿para qué les va a servir? Ya sea para inscripción o para hacer constar un hecho o una circunstancia en cada uno de los documentos. Entonces voy a molestar que nos regresemos a las dos diferencias que les acabo de hablar y nos vamos a enfocar en el instrumento público, el cual a veces cuando nos referimos se le conoce también escritura pública o escritura matriz. Y por favor, hoy vamos a ver el artículo 13. Vamos a ver quién nos tiene muy seguido como para ponerlo a leer. Vamos a ver, ¿quién me ayuda con el artículo 13? Con gusto, por favor ayúdame. 13. 13. Por supuesto vamos a ir pausando porque vamos a ir explicando cada uno. Artículo 13. En el protocolo deben llenarse las formalidades siguientes. 1. Los instrumentos públicos se redactarán en español y se escribirán a máquina o a mano, de manera legible y sin abreviaturas. Ok. Aquí ya nos estamos adentrando al tema del protocolo. Pero cuando hablamos de protocolo sabemos que el artículo 8 nos dice que es la colección ordenada de escrituras matrices, etc. Entonces, cuando estamos hablando del protocolo es del instrumento jurídico que se va a elaborar. Entonces, ¿qué requisitos tiene ese documento? Primero, los instrumentos públicos se redactan en español. ¿Han visto alguno de ustedes una escritura pública en otro idioma?
Exactamente. ¿Cuál es el idioma oficial en Guatemala? Ya se recuerdan del artículo de la Constitución que establece que nuestro idioma oficial es el español. Y ahí tiene una trampa, dice castellano. No. ¿Es de la Constitución? No. ¿Bueno? ¿Es de la Constitución? Sí. Ah. Sí. Es de la Constitución, ¿no? 144 para adelante. ¿Tienen la Consti por ahí? 143. Ciudadanía, el Código de Nacionalidad. Voy a revisar. 143, ¿no? Perdón. Sí, por favor, anoten ahí, pueden enlazar a este inciso el 143. 143 de la Constitución Política República. Bueno, se escribe a máquina o a mano. A máquina, ¿qué es máquina? ¿Máquina escribir? ¿Solo máquina escribir? La máquina ya superada en cuanto que hay para escribir, que todavía tengo una ahí en la oficina. Y obviamente tengo la computadora que se puede redactar a mano, ya computadora, máquina de escribir, para que ustedes lo puedan redactar. Antes se recuerdan, no sé si alguno tenía en mi época, fue a la mecanografía y le pasaban a uno la mano para que quedara marcado y no usáramos la eléctrica, ¿verdad? El Vigueros me hacía lo mismo, ¿sí, Vigueros? Me obligaba a hacer la máquina, me hacían las tareas, me pasaba la mano. ¿Ya les ha dejado a ustedes? Así. Así es. Tengo entendido que todavía en el 2019 pedía máquina, que fue justo antes de pandemia. Sí, 2019. En este semestre nos están pidiendo una máquina también. ¿Bueno? En este semestre nos están pidiendo una máquina también. Es que ahora viene esta, porque les quería hacer la diferencia. No hay mejor manera de lo que a la fase que vamos a comenzar a estudiar ahorita en adelante, que es a redactar a mano y a máquina mecánica. Es lo mejor para que se les quede. Yo, por ejemplo, cuando doy 3, digo que uso la frase redacción libre, pero estructura básica para poder redactar. Entonces, cada vez que comiencen a hacer un documento, comiencen a ver la estructura y sobre la estructura de cada documento vayan redactando. Los documentos son cajoneros en el sentido de que lo principal se modifican las especificaciones de cada negocio jurídico. Todo lo demás lo principal. Por eso es importante que vamos a ver el 13 y por ahí comencemos a ver otros. Veamos de manera legible y sin abreviaturas. ¿Qué pasa si yo encuentro una redacción de aquí en adelante cuando comencemos a ver documentos y me ponen LIC? LICTA. ¿Se debe entender dentro del protocolo como LICTA? No. Va quedando. Ok. Y segundo inciso. 2. Los instrumentos llevarán numeración cardinal y se escribirán uno a continuación de otro, por riguroso orden de fecha y dejando de instrumento a instrumento solo el espacio necesario para las firmas. Estamos bien. Cuando hablamos de la hoja, papel, protocolo, ahí van a dibujarles una hoja también. Cuando hablamos de numeración cardinal, hablamos de 1, 2, 3, 4, y nos vamos. Entonces dice, la escritura pública número 1, la escritura pública número 2. Recuérdense que así iniciamos todas las escrituras. Ay, solo hacen unas rayitas ahí para escribir, como una hojita. Ajá, como una hojita, y vamos a ir desarrollando. Cuando hablamos de numeración cardinal, es el primer dato que aparece en el documento. Vamos a ver las partes del documento y vamos a ver las estructuras, pero enfoquémonos ahorita en los requisitos. Si yo estoy calificando, les digo a ustedes, colóquenme dentro de esta hoja el número cardinal, ustedes van a saber, o se los pongo en la hoja y ustedes lo deben identificar. El número cardinal es el primer número que va a aparecer. Ahí les van a hacer el dibujito que me está ayudando Rodrigo. Entonces, dice, se debe hacer en orden del 1 en adelante, en orden de fechas. No puede aparecer un documento, una escritura pública número 1 con fecha 5 de febrero y la número 2 con 5 de enero.
El 1 es 5 de enero y subsiguiente hasta finalizar el año. ¿Sí? Siguiente. El espacio necesario para las firmas. ¿Han visto dentro de algunos documentos que los notarios imprimen y queda el espacio y es un gran espacio? Dicen, ¿qué van a hacer con todo ese espacio de esa hoja? ¿Y qué si el cliente firma? Chiquitito, le digo yo, pulguita, y si era bien pequeño. Y el resto lo correcto es inhabilitar el espacio hasta que quede la línea de la firma. Eso es lo correcto. Antes no teníamos que el archivo general de protocolo escaneara. Antes nosotros cuando nos rechazaban, les voy a decir que era el primer año, pero como no lo está escaneado, testalo, ¿te recuerdas que me estabas platicando sobre lo testo y lo ingreso al registro? Antes así era. Entonces lo testamos allá afuera y lo volvíamos a ingresar, vamos a dar otra vuelta y lo volvíamos a ingresar, pues íbamos a testar el de la oficina, ¿no? Entonces antes era diferente, pero ahora ya con todo está digitalizado, ya no se puede hacer esto. Pero por favor, continuemos. El protocolo llevará oración cardinal escrita en cifras. Por favor, poneme un folio, porque sea una ceñita ahí, ajá. Ponémele un folio para que no se me confunda. Ok. Bueno, continuemos. Cuarto, en el cuerpo del instrumento, vamos a ver cuál es el cuerpo del instrumento. Las fechas, números, cantidades, se expresan en letras. En caso de discrepancia entre lo escrito en letras y cifras, se estará lo expresado en letras. ¿Qué pasa si ustedes identifican finca 60 y en letras ponen 70 y en número 60? ¿Qué debo entender? Okay. Sí, aquí lo dice, está claro, ¿verdad que está facilito este artículo? Bueno, 5. Los documentos deberán insertarse o las partes conducentes se transcriban se copiarán textualmente. Aquí este punto lo van a ver mucho cuando hay una inserción dentro del protocolo. Hay dos formas de insertar información dentro del protocolo. Entonces, se lo vamos a dejar a un ladito. Voy a regresar al tema y ese inciso hagan como que ahorita no lo hemos visto, lo vamos a ver en la clase más adelante. Número 6. La numeración fiscal de papel sellado no podrá interrumpirse más que para la intercalación de documentos que se protocolen o en caso de que el notario hubiera terminado la serie. Número 6, pendiente para la siguiente step, ¿sí? Y por favor, léenos el 7. Los espacios en blanco que permitan intercalaciones se llenarán con una línea antes de que sea firmado el instrumento. Exactamente, lo correcto es rellenar con una línea, luego firman las partes y luego se pone la palabra, ya sea el documento por mí, ante mí, y se firma y se lleva el notario. Una generalidad vimos ahorita del artículo 13 y ahora sigamos con el 13, pero pasemos al 29. Y ahí vamos a hablar sobre el instrumento público. Para regresar al tema que estamos viendo, tenemos que ver estos artículos para darle la validez de la eficacia del instrumento público. Por favor, nos va a ayudar un caballero que está por ahí atrás, alguien ahí. Vamos a ver, el de rosado, de esta libro. Solo tú, Carlos Rosado. Por favor, artículo 29, con voz fuerte para escuchar acá. Los instrumentos públicos contendrán 1. El número de orden, lugar, día, mes y año del otorgamiento. Excelente. Repetimos uno de los requisitos. Cuando vemos orden, ahí está el orden, lugar, día, mes y año del otorgante. Se comienza escritura pública número 1 o 1 en la ciudad de Guatemala. Hoy es 14 de marzo del 2024. ¿Sí? Estamos cumpliendo con el primer inciso. Por favor, segundo. 2. Los nombres, apellidos, edad, estado civil, nacionalidad, profesión, ocupación u oficio y domicilio de los otorgantes. Este inciso, ¿con cuál podríamos identificarlo del Código Procesal Civil y Mercantil? ¿En qué artículo? 6. En cuanto identificamos una parte para individualizar a una persona. Recuérdense que los documentos
comparecen las partes. ¿Se recuerdan cuando hablamos de los elementos? Hablamos de sujeto y de las partes que comparecen dentro de un instrumento público. Dentro de un instrumento público vamos a identificar e individualizar a los otorgantes en ese momento. Cuando hablamos de nombre completo, tal y como lo dice el artículo 4 del Código Civil, que comprende nombre y apellidos, luego nos vamos a profesión, oficio, edad, estado civil, nacionalidad, domicilio, etcétera. Es la forma de individualizar a las personas. ¿Estamos bien ahí? Si tienen duda, porque los veo muy en silencio, me avisan, por favor. 3, por favor. La fe de conocimiento de las personas que intervienen en el instrumento y de que los comparecientes aseguran hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles. Excelente. Esta frase en todo documento lo han visto que comparece esta frase. ¿Ya la han visto en algún documento? ¿Sí? Por favor, el siguiente. La identificación de los otorgantes cuando un nombre conociere el notario por medio de la cédula de vecindad o el pasaporte, o por dos testigos conocidos por el notario o por otros medios conocidos primarios de la misma. Ok, muchas gracias. 5. Razón de haber tenido a la vista los documentos pacientes que acrediten la representación legal de los comparecientes en nombre de otros, describiéndolos e indicando el lugar, fecha institucional o notario que los autoriza. Hará constar que dicha representación es suficiente conforme a la ley y a su juicio para el acto o contrato. Excelente. ¿A qué nos referimos? ¿A qué figura nos referimos cuando decimos razón de haber tenido a la vista los documentos? ¿Qué está haciendo el notario ahí? ¿Cómo? Legitimar. Legitimando, sí, pero la naturaleza de la institución que realiza el notario en ese momento. Ok, apúntenlo por ahí porque es un tema que no han visto. Pero por favor, quería únicamente probar. Miren, pues el momento, ¿se recuerdan que dentro de las funciones del notario está la inmediatez? Entonces el notario tiene la inmediatez, verifica los documentos, realiza una calificación jurídica. Pónganlo ahí, calificación jurídica. Y la calificación jurídica es el momento en el cual el notario realiza una búsqueda o una validación de los documentos que le ponen a... Estoy parafraseando. Bueno, es que solo estoy parafraseando. En el cual pongan calificación jurídica. Es el momento en el cual el notario tiene a la vista los documentos de identificación o acreditación y les da el valor probatorio del instrumento público. Estamos hablando de un documento en el cual nos identificamos. Está extendido por la Dirección Nacional de las Personas, el documento personal de identificación. En este momento ya acabamos de leer que identificamos al otorgante y lo identificamos con el documento personal de identificación. ¿Qué manda Shara? ¿Podría repetir? No sé si estaba dando. Sí, lo que pasa es que en ese momento en el cual el 5 tú dices como notario razón de haber tenido a la vista los documentos fehacientes, estás realizando la calificación jurídica. ¿Qué es la calificación jurídica? Es el momento en que, lo estoy parafraseando, es el momento en que el notario tiene a la vista los documentos en el cual acredita, puede ser una identidad, una representación, ¿sí? ¿Ahí se lo tomaron? No te acredita. No estoy inventando, una identidad o una acreditación. ¿Sí? Bueno, de donde tu nombre no se nos quedó, ¿cuál es tu nombre? Alan. Del artículo 29, del inciso 1 al inciso 5, se le llama introducción. Del inciso 1 al 5, todo lo que ustedes han leído en este momento, de estos 5 incisos, van en la parte introductoria del instrumento público. ¿Sí? Vámonos a los
Siguiente, por favor. Perdón, al número 6. Perdón, pero ahora vámonos al 7. Por favor, Jorge, ¿cargas tu código por ahí? ¿Sí? ¿No? Se me cayó Jorge. Ahí está. ¿Lo tú? Ajá, no. El artículo. Inciso 7, ¿quién me lo quiere leer? Artículo 29. Inciso 7. La relación fiel, concisa y clara del acto o contrato. Ok. No estamos redactando, solo estamos viendo la estructura. El inciso 7 se refiere al cuerpo del instrumento público. Cuando redactamos el instrumento público, tenemos que hacer una relación fiel, concisa y clara del acto o contrato. Por favor, aquí introducción, cuerpo y cierre. Y vamos identificando el artículo 29. Por favor, Sharon, léenos por favor el inciso 8. La fe de haber tenido a la vista los títulos y comprobantes que correspondan según la naturaleza del acto o contrato. Excelente. En la parte final, esto va en cierre, ya nos pasamos a cierre. Esta parte final, ustedes vamos, cuando veamos la redacción, ustedes se van a dar cuenta de que dentro de esto decimos, yo como notario doy fe que tuve a la vista los documentos personales de identificación, la certificación extendida por el Registro Nacional de las Personas. A mí lo que me interesa es que sepan nada más qué va en la introducción, en el cuerpo y el cierre, no el tema de redacción. Solo les estoy contando para que ustedes puedan identificar con un ejemplo. Me interesa que sepan qué va en la introducción, qué va en el cuerpo y qué va en el cierre. Bueno, por favor, siguiente, Sharon. La transcripción de las actuaciones ordenadas por la ley o por oficio del notario sean pertinentes cuando el acto o contrato haya sido precedido de autorización u orden judicial o precede de diligencias judiciales o administrativas. Transcripción, sabemos que en esta parte de acá, si fue algún documento que fue ordenado por juez, va a haber una resolución donde vamos a describir que tuvimos a la vista la resolución de fecha tal y tal emitida entre el proceso tal y tal por el juzgado tal y tal, y lo hacemos acá. ¿Por qué? Porque todos los documentos que tenemos a la vista, este es el momento de dar fe que se tuvo. Siguiente, por favor, Sharon. La fe de haber leído el instrumento a los interesados y su ratificación y aceptación. Gracias. 11, por favor, Sharon, y vamos a unir estos dos. Ok. La advertencia a los otorgantes de los efectos legales del acto o contrato y de que deben presentar el testimonio a los registros respectivos. Excelente. Estos dos incisos también van en el cierre y es el momento en el cual nosotros decimos, bueno, leí el instrumento a todos los otorgantes, quienes están enterados, aceptan y ratifican el presente documento, a los cuales les advierto los efectos legales del presente documento. Lo estoy parafraseando. Así van a encontrarlo en la redacción, más o menos. Pero ustedes me interesa nada más que sepan los incisos, porque yo probablemente les ponga introducción, cuerpo y cierre, y tal vez les deje usar el código de notariado, para que mientras comienzan a estructurar. Ok, el siguiente, por favor, Sharon. Las firmas de los otorgantes y las demás personas que interpretan y la del notario precedida de las palabras ante mí. Ahora ahí pongamos un stop porque no los quiero confundir hoy. Bueno, entonces después también en el cierre vienen las firmas de los otorgantes que comparecieron. Entonces viene la siguiente parte. Obviamente viene la firma del notario. Por supuesto, esta viene precedida en un momento en el cual vamos a aprender en qué momento utilizamos el por mí ante mí y solo ante mí. Los vamos a ver en tema de redacción. Pero necesito que hagan la estructura. Con este ejercicio se sienten capaces de decirme más o menos, sé que es la primera vez, pero lo van a estudiar, qué comprende la introducción, qué comprende el cuerpo y qué comprende el cierre. ¿Sí? La identificar del 1 al 6, introducción, 7, 1 al 6. Yo me confundí, les dije 5.
Del 1 al 6 comprende la introducción, el 7 es el cuerpo y del 8 al 12 es el cierre. ¿Ya? Ahora, sobre esa base, ustedes van a aprender a estructurar de aquí en adelante. Ahora, van a unir el artículo 13 y el 29. En el 13 que acabamos de leer, hablábamos sobre el idioma español. Yo ya sé que en toda la parte de acá debo redactar en español. Yo ya sé que debe ser de manera legible. Yo ya sé que debe ser a máquina o a mano. Yo sé que en ninguna de estas partes puede haber abreviaturas. Yo sé que todo lo voy a iniciar con esto, que es acá, con lo que es una numeración cardinal. Yo voy a saber que las fechas, los números, si hay discrepancias, se deben entender en letras. Entonces, sobre estas dos cositas, ustedes van a poder estructurar. Por favor, básense en esto y en identificar el 13 en esta hoja y van a poder redactar cualquier documento. Ahorita lo vamos a repasar con ejemplos. Vamos a ver. Por favor, todos se ayudan. Vamos a ver. Camisa lila. Anteojos negros. ¿Cuál es tu nombre? Buenas noches. Oscar. Hola, Oscar. Buenas noches. Oscar, si yo te pregunto, en el cuerpo, yo como tu clienta, llego a tu oficina y te digo, mira, yo quiero vender, pero en la mente yo quiero decir específicamente de que yo no voy a pagar el impuesto, lo voy a pagar. Estoy parafraseando porque los que ya manejan procuración van a saber. Pero digo, yo no quiero pagar el impuesto del juicy y quiero que el cliente que me lo va a comprar, que él lo pague. Entonces tengo que decirlo de una manera clara y precisa esta narración. ¿En dónde, Oscar? ¿En qué parte del documento público? ¿Por qué? Aquí escuché que te dijeron cuarto, rapidito contestaste cuarto. ¿Ahí qué dijiste? Las partes intervienen en toda la parte del documento. ¿Por qué en el cuerpo yo narro todo eso? ¿Por qué doy la explicación tan clara y precisa? ¿Quién tiene su código civil ahí para ayudar a Oscar? 1251 del Código Civil, ¿quién lo tiene por ahí? Ya lo tiene. Por favor, ¿quién lo lee? 1251, ¿ah? ¿Tú? ¿Tú tienes? Por favor, léelo. 1251. Artículo 1251. El negocio jurídico requiere para su validez capacidad legal del sujeto que declara su voluntad. Consentimiento que no adolezca de vicio y objeto lícito. Ok, la respuesta es la siguiente, Oscar. Todo lo que conlleve el negocio jurídico en el cual estos estén obligados a obtener derechos y obligaciones, se narra, hay por supuesto estas tres partes, tienen subdivisiones, pero no nos quiero atormentar con tanta subdivisión. Pero esta parte del cuerpo normalmente la encontramos dividida en cuatro partes. Pero el cuerpo, aquí se pretende es, ¿cómo? ¿Qué voy a vender? ¿Cómo lo voy a vender? ¿Cuánto lo voy a vender? ¿A quién se lo voy a vender? Y si está de acuerdo que se lo venda entre esas condiciones. ¿Sí? Entonces, todo lo que conlleve, yo voy a pactar con él, le voy a decir, fíjese que yo le vendo mi propiedad, pero tengo 5 años de no pagar juicy. ¿Usted me la quiere comprar así? Sí. Bueno, ok. Entonces, esto es una negociación que yo voy, como notario, voy a moldear la voluntad de las partes y la voy a establecer en el cuerpo. Aquí, la narración de los hechos, lo cual debe ser clara, precisa. ¿Sí? ¿Estamos bien? Va. Ahora vámonos con blusa coral, creo que es, ¿verdad? Anteojos transparentes. Si yo te digo
vamos a redactar un testamento. También la estructura tiene. Y te digo, voy a hacer comparecerme de dos testigos porque es obligatorio según el artículo 42. No viene en el examen, solo sé que el artículo 42 me obliga a que el testamento tenga ciertos requisitos. Y entre estos están los testigos y está la obligatoriedad de poner la hora. ¿En dónde coloco yo la hora? Dentro de estas tres partes. Ahora dentro de la introducción, ¿en qué momento? Al inicio, porque es cuando Te digo, te inicio yo. Número 1. Después, ¿qué sigue? Auxíliate de tu código. Pero dime el lugar. Guatemala, 14 de marzo de 2024. Momento. ¿Qué? Siendo las 19 horas. Ahí es el momento en que ubicas la parte de la hora. Excelente, muy bien. Ya vieron, se les van quedando por dónde van. Otro. Fíjense que les estaba hablando que sobre el testamento hay dos testigos. ¿El testigo firma en la introducción? No. ¿Dónde firman? Cierre. Todos los que intervienen firman en el cierre. Ahora, ¿dónde los hago comparecer? A los testigos. Nos vamos a ir con el ejemplo básico porque más adelante van a ver la clasificación de testigos y ahí van a ver que algunos comparecen en el cierre, otros en la introducción, pero ahorita vamos a hablar únicamente de la comparecencia y nos vamos a quedar con este. Aquí en la introducción, como saben, un testamento, porque la verdad aquí comparece Rodrigo Guzmán y con su testigo Sharon, ¿qué eres tú? Argueta. Sharon, quien se hace, eso silbido, quien comparece con su testigo de conocimiento, Sharon Argueta, quien se identifica con el documento personal de identificación tal y tal. Entonces, en esta parte de acá, hacemos la comparecencia de todas las partes que intervienen. ¿Qué pasa cuando es un testamento? Firma quien está otorgando el testamento, el testigo. ¿Y dónde va la firma el notario? ¿Cómo? En el cierre. Ok. ¿Pero va antes de la firma de los otorgantes? No. ¿Y qué viene antes de la firma del notario? Por mí ante mí o de mí según la circunstancia, pero ahorita no vamos a ver ese artículo para no atormentar. ¿Sí? Ok. La base entonces. El instrumento público se divide en introducción, cuerpo y cierre. El artículo 29 nos dice en qué datos van en la introducción, qué datos van en el cuerpo y qué datos van en el cierre. Cuando hablamos del artículo 13, complementamos todos los requisitos del artículo, que son las formalidades de la hoja papel sellado especial para protocolo. Unimos el número cardinal, la foliación, pero le vamos diciendo a la intro. ¿Dónde voy a poner yo la foliación? ¿Dónde? ¿No vieron dónde la puso Rodrigo? Esta es una formalidad del instrumento que va aquí. ¿Han visto que dice 1B, 2B? ¿Qué significa? Así es, recuérdense que la hoja tiene anverso y reverso. Entonces, cuando indiqué folio 1 y cuando comenzamos una escritura, que ya se recuerdan que acabamos de leer, que es lo que querían las líneas, vengo de acá y finalizo. Pensemos que aquí está ante mí y aquí está una firma. Dejé estas líneas. Esta sería la 23, 24, 25. ¿Dónde comienza la siguiente escritura? ¿Dónde? Tú dices en la 24, esta. ¿Quién dice la 23? ¿Y quién dice la 25? Bueno, entonces así es. Debemos verificar
cómo está la firma. Si la firma aquí se pasó un poquito para acá, la línea 23 está anulada. Entonces en la línea 24 es número 2. Obviamente lo estoy haciendo signo, ¿va? Números, aquí comienzo a redactar la escritura número 2. Si la firma hubiera quedado así, va. Inicio en la 23. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no puedo dejar ningún espacio para continuar. ¿Sí? Por favor, unan el artículo 29 y el 13, porque ya vamos a comenzar a ver todas las partes de un documento para la siguiente. Estamos a la mitad de este semestre, por lo cual ustedes ya tienen que comenzar a ver ciertos documentos. En el 2 miran algunos. Entonces, sobre esta base van a redactar toda la. Van a llegar al 3 y al 4 y decir, es que la Lita Wendy no me enseñó la estructura de una escritura. Mentira, sí la vimos desde ahorita y la vamos a ver en notariado 2. Dime. Disculpe, ahí donde va la firma y continuamos y colocamos el 2, esa es una segunda escritura. Es la segunda escritura. Sí. Número, aquí vas a ver cuando es instrumento público. Número 2. Aquí ejemplo, ¿va? Número 2, en la ciudad de Guatemala, el día, si es el mismo día, ¿va? Y o el siguiente día, o en 2 meses, o hacen una al año, no sabemos cómo lo vamos a hacer. Entonces, vienen acá, van las subsiguientes. Entonces, por eso les decía que es bien importante que en la foliación tengan conocimiento de que se coloca aquí en la primera hoja, pero probablemente la escritura número 2 inicie en el folio 1 o inicie en la parte de atrás, que este fuera el reverso, y en el reverso inicia la número 2, ponemos 1B, foliación en la parte de reverso. No los confundimos, O sea, no quiero confundirlos, O sea, los la quiero muy callados. la continuación. Sí, la continuación. ¿Sí? ¿De verdad entendieron? Licenciada, pero ese documento es lo que se le queda al notario, ¿verdad? Exactamente, aquí estamos hablando de la hoja papel sellado especial para protocolo. Por eso les hice un dibujito aquí para ver características. Vamos a ver las características, porque ahorita comenzamos a adentrarnos en el tema del documento. Vamos a ver las características de la hoja papel sellado especial para protocolo. Vamos a ver impuestos. Vamos a ver en qué momento se hace cierto documento, en qué momento documento privado, documento escritura pública. Pero sobre esta base, ustedes van a comenzar a redactar cualquier escritura pública. Si alguien se quiere adelantar en casa y dice, voy a ver las partes de la introducción, enhorabuena, aprendizaje para usted. Pero conmigo ahorita que en este examen me digan que se divide en introducción, cuerpo y cierre, yo estaré muy contenta. Sí. Y que me puedan decir cada una de estas, y que me expliquen. Voy a redactarme. Entonces, solo por favor, unan el artículo 29 con el artículo 13, hagan el enlace, imagínense la hoja o dibujen una hoja, vayan haciendo la señalización y por favor comiencen a ver cada una de las subdivisiones de cuerpo, cierre, unos artículos más y nos vamos a ir. Ya sé que hoy hay problemas con lo de transporte. Por primera vez vine tan rápido que yo mismo me asusté. Solo por favor identifiquemos del artículo 42 al artículo 50. Ya los comencé a hablar, pero por favor solo para que el título sería el cuarto. ¿Y cómo se llama el título? Se llama Formalidades Especiales para Testamento y otras escrituras. En el 42 tiene la escritura pública del testamento. Ahí hay los requisitos propios de ese instrumento, más el 29 y el 13. Vámonos al 43. O sea que el 42, perdón, en el 42 pasamos el 13 y el 29. No, cuando hablamos del 42 al 50 vamos a hablar sobre el tema de formalidades especiales del testamento y otras escrituras. Vamos a ver la donación. El artículo 42 lo van a leer en casa, porque si usted va a leer ahorita aquí, no, le van a linchar si quieren ir. Y entonces, cuando leemos el artículo 42, son las formalidades
para redactar un testamento. Entonces, pueden ver ahí que son unidades esenciales del instrumento de que se redacta en el testamento, que es una escritura pública. Entonces, el 40, ustedes ya saben, ya aprendieron el 13 y el 29. Si ya saben el 13 y el 29, el 42 solo adicionan. Cuando hablamos de un testamento, es un documento específico. El 29 y el 13 de memoria, y entonces, voy a hacer un testamento, adiciono el 42. ¿Sí? Vamos rapidito con el 43. Dice, la donación por causa de muerte contendrá las mismas formalidades del testamento. Ustedes identifican qué documento van a hacer. Y me voy a donación por causa de muerte. ¿Qué otros requisitos necesitan? Son los mismos del testamento. Por supuesto, el 44 tiene otros requisitos que unen tanto al testamento y a las donaciones. Y el 45, que es un plazo en el que ustedes pueden ver. Ahora, 46, las formalidades de una escritura pública constituida de constitución de sociedad. ¿Sí? Y así nos vamos hasta el artículo 50. ¿Sí? Lo van a leer porque no nos va a salir ahorita tanto sobre el 42, por favor, échenle un ojazo. Y el resto, por favor, léanlo únicamente para ver las características específicas de los demás documentos. Ay, perdóname. Sí, tienes razón. Disculpa. Eso no es de memoria. De 49. Entonces, sí, ahora sí. En la siguiente clase les voy a proyectar por ahí una tarea. Porque espero que no tengamos clases, pero si no. Pero si no, pues voy a afectar.